Nos encontramos en estos momentos en un diálogo con un estudiante de La Balsa, de la escuela La Balsa, ubicada en el corregimiento de San José de Apartado. En estos momentos hay un bloqueo de los estudiantes porque la ruta escolar no ha pasado y hay más de 60 estudiantes que no pueden dirigirse a esta institución ya que se encuentra ubicada en La Balsa Alta. ¿Cuál es su nombre? Estamos en el diálogo con un estudiante. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Rafael David Sierra Jiménez y vengo a presentarle el caso de la ruta escolar. Efectivamente, cuéntanos qué está pasando exactamente allí en la vereda de La Balsa de San José de Apartado. Lo que está pasando es que nosotros llevamos 3 años sin ruta y la ruta que nos recoge a nosotros hace parte de San José. Y como San José queda más arriba de nuestra institución, más para arriba, más para adentro, ellos pasan por nosotros, nos recogen y nos dejan ahí. Pero cuando San José no tiene clase, nosotros no tenemos clase. Cuando San José pasa temprano, pasamos temprano. Hay muchas veces que el profesor de matemáticas apenas está llegando y ya cuando apenas está llegando, está saludando y ya está pasando la ruta y nos toca irnos. Pues muchas veces que estamos perdiendo muchas clases por eso. Y por eso la mayoría de los estudiantes estamos perdiendo las materias. Bueno, yo no estoy perdiendo, gracias a Dios, pero sí la mayoría de mis compañeros. Me comentas que hace 3 años está pasando esto. Sí, señora. Y ya hemos mandado cartas y hemos hecho todo lo posible. Bueno, ¿cuántos compañeros tuyos están en esa misma situación aproximadamente? Aproximadamente unos 60, porque somos como 75 y como unos 60 y algo, 64. ¿Exactamente dónde viven ustedes? ¿En qué sector de La Balsa? Nosotros vivimos en el sector Balsa Baja. Ok, ¿ya ustedes se han comunicado con la alcaldía de Apartado, con la Secretaría de Educación? ¿Qué les han dicho? Hemos mandado la carta a la Secretaría de Educación y no han respondido a nuestro mensaje. Incluso ahora mismo están mis compañeros protestando. Bueno, cuéntanos entonces ese bloqueo. ¿Qué pasa en estos momentos allí en la vía San José de Apartado? Bueno, yo llegué aproximadamente a las 5:30, llegué de primero. Y justo apenas llegué, como a los segundos, llegó un compañero llamado Jeffari, que teníamos esto preparado sin tener a los profesores relacionados ni nada por el estilo. Pero nosotros hoy lo teníamos preparado entre los alumnos y padres de familia. Cuando llegué, apenas él llegó, él me saludó a mi familia y empezamos a cerrar la vía. Y después fueron llegando más compañeros y la cerramos del todo. Y llegó una gente, la cual primeramente yo sentí su necesidad y yo como representante hice lo posible para que los dejáramos pasar porque había una señora discapacitada que tenía que ir para el médico. Pero ellos me dijeron que lo hiciera y los dejamos. Y apenas lo hice, ellos me empezaron a decir cosas, pero bueno, después me empecé a parar más firme porque en verdad yo sé que todos hicimos un sacrificio y nos hemos levantado a las 4 de la mañana para poder estar acá donde estamos. Gracias a Dios, por ahora no ha pasado nada malo, pero sí hemos estado hablando, dialogando con las personas y mientras las personas no estaban, a veces unas personas no se querían achantar con nosotros, nos estaban chantajeando, diciendo cosas, pero unos compañeros míos lo tomaron a mal, pero yo siempre lo traté de tomar con calma, dialogar con ellos, porque antes ellos nos dijeron que ellos nos querían ayudar y no es razón, no es motivo que por culpa del tema de la ruta ellos también tengan que ser perjudicados, porque nosotros tenemos que ser gente. Bueno, entonces en estos momentos hay paso restringido en la vía hacia el corregimiento de San José de Apartado, es decir, quienes están en la parte alta no pueden dirigirse a Apartado y quienes van a Apartado hacia ese corregimiento no lo pueden hacer por este paso inhabilitado que hay en la vía. Por último, ¿qué mensaje decirle a los que te están escuchando, a los administradores públicos con respecto a esa situación que ustedes tienen allí en el corregimiento donde no hay ruta escolar y a veces cuando la tienen pues no es el servicio adecuado para los estudiantes? Que por favor, esto va también para los padres, que por favor miren la necesidad de sus hijos, que los apoyen, porque así como nosotros necesitamos apoyo, de pronto también en otra parte del mundo hay otros niños que también lo necesitan, y yo como estudiante sé lo que se siente, así que les pido que cuando vean unos niños que quieran ir a estudiar, tengan la necesidad que los apoyen, porque ellos nada más quieren salir adelante, y es mejor que sean unos estudiantes, unos profesionales que unos delincuentes. Muchas gracias. Excelente. Por último, cuéntanos cuánto demoran ustedes si se van a pie desde su casa hasta la escuela de La Balsa. Aproximadamente unos 30 minutos. 30 minutos caminando. 30 Sí, señor. minutos.
Bueno, muchísimas gracias. Estaremos dándole a conocer esa inquietud que están teniendo los estudiantes, padres de familia, comunidad educativa desde el gobierno escolar con respecto a la ausencia de ruta escolar allí en la vereda La Balsa, el corregimiento de San José de Apartado. Muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, es la situación que se está viviendo en estos momentos. Está la protesta allí en la vía San José de Apartado de los estudiantes de la vereda La Balsa. Tenía conocimiento, secretario de Educación del municipio de Apartado, Hamilton Vives, con los buenos días, de esta situación, el reclamo que hacen los estudiantes del transporte escolar. Bienvenido. Muy buenos días, W, Andreina, Albeiro, a Matute, a don Fidalgo, que siempre está muy pendiente de este tema del transporte escolar. Sí, hoy nos levantamos con la noticia de que los chicos plantean esta necesidad de tener un transporte particular para la sede de La Balsa. Aquí voy en camino con el jefe de cobertura, Yasser, y con Jessica Melú, que es la supervisora del contrato de transporte, el apoyo a la supervisión. Nosotros vamos aquí en camino hacia el sector. Ya hemos conversado en otras oportunidades con los estudiantes de La Balsa. Bueno, primero felicitar al chico que lidera hoy el proceso. Eso es ejercicio de ciudadanía. Está bien de que ellos reclamen unas mejores condiciones. Sin embargo, nosotros vamos al sector, porque para nosotros, cuando yo llego, ya encuentro un contrato. Está establecido que tiene 2 rutas hacia Bartolomé. No porque sea exclusivamente para Bartolomé, sino que dentro de la ruta hacia Bartolomé está La Balsa, que pertenece a la sede del Guineo. Y el transporte los lleva a ellos. ¿Qué ha pasado? Que muchos chicos que viven prácticamente en el Porvenir, otros aquí en la Balsa Baja que están más cerca, están a 5 minutos del San Juan Bosco, los matricularon en Bartolomé o en La Balsa o en La Victoria. Y eso implica ponerles un transporte, pero a medida que ellos van aumentando, cuando pasa el transporte por los sectores ya pasa lleno. Y una vez que el señor del transporte tiene cupo de 40 pasajeros en el bus, y a veces ellos te dicen, venga, yo no puedo dar a este niño por aquí en la vía y lo llevo, y ellos algunas veces reclaman porque él le tocó parado o porque el carro ya va lleno, o a veces el conductor dice, no, hoy no voy a exceder los 40, entonces no los llevo, y se presentan estos inconvenientes. El hecho de que nosotros tengamos una ruta exclusiva para La Balsa nos implica cerca de 105 millones de pesos el calendario escolar. Hoy terminar la ruta son cerca de 35 millones de pesos que no los tenemos. Nosotros hoy no tenemos recursos adicionales para poder implementar una ruta exclusiva. Nos tocará hablar con ellos, por eso vamos aquí en camino a conversar con ellos otras propuestas, y entre esas propuestas implica reubicarlos en las instituciones educativas más cerca y revisar caso a caso, uno a uno, dónde viven, dónde están residiendo, para hacer una ubicación geográfica y ubicarlos en colegios como el Juan Bosco, que tiene cupo, está más cerca, o como el Colegio La Paz, que también está cerca para los niños de El Porvenir y la Balsa Baja, que es ahí donde se había fracturado la banca en la semana pasada. Secretario, con los buenos días. En ese diálogo que tuvimos con Rafael David, estudiante de la institución educativa allí, La Balsa, nos mencionaba que en algunas ocasiones, cuando en el Bartolomé Cataño no hay clases, pues esa ruta escolar no se aparece. Ellos se quedan sin ir a sus escuelas, a sus clases. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Ya usted tiene conocimiento de la ausencia de la ruta escolar cuando en el Bartolomé Cataño no hay clases? Sí, ese tema ya se ha conversado con el empresario, bueno, el encargado del transporte, que ellos tienen que garantizar el transporte. Mira, cuando se cae la banca cerca del puente, llegaban solo hasta La Balsa. Los chicos de San José miraban otra opción, decían, bueno, ¿cómo los transportamos? Estuvimos haciendo transbordo porque se había quedado un bus del otro lado un tiempo y se llegaba hasta el sector. Nosotros hemos hecho el llamado de atención al tema del transporte para que garantice siempre la ruta, porque son 2 instituciones diferentes que llevan unas mismas rutas.
porque son del mismo sector, van por la misma vía y por eso tienen una sola ruta, dos rutas, perdón, que van por el mismo sector. Sin embargo, vamos aquí en camino a conversar con ellos, a mirar opciones, porque realmente es muy costoso mantenerle transporte a 40 niños que viven a 5 minutos de un colegio aquí en el sector urbano. Entonces, esos son los panoramas que tenemos y que vamos a revisar en el terreno, vamos a conversar, a dialogar con ellos, porque dialogando llegamos a acuerdos. Muy bien, secretario. Importante también revisar cuando se hizo el contrato, finalmente las necesidades, porque esto era una necesidad de hace algún tiempo, no es nueva. Sí, pero nosotros llegamos, ya el contrato estaba. Sin embargo, vuelvo y te digo, muchos, cuando se hizo, ya se había firmado el contrato, y se hace una jornada de búsqueda de estudiantes, de esas campañas que se hacen para que todos lleguen a la escuela, y muchos de estos niños fueron ubicados por profesores del sector de la Balsa La Victoria, y lo que hicieron es que los ubican en el sector de la ruralidad, algunos que están aquí más cerca del casco urbano, y el transporte que ya estaba para esas rutas termina saturándose. Me ha pasado también en Naranjales, por ejemplo, empezamos con una ruta, 40 pasajeros, incluso ampliaron a un bus más grande que lleva 60, y los niños han ido aumentando en estos sectores, en estas rutas, y el señor no puede dejarnos, dice, yo no soy capaz de llevar a 5 niños y dejar a 2, porque es que ya cumplí con el cupo. Y sin embargo, hay familiares que reclaman porque al niño le tocó de pie, pero el del conductor está cumpliendo con la ruta, que la ruta le dice que es para 40 pasajeros. Y como eso va variando, como puede que baje por deserción, cosa que no ha pasado, gracias a Dios, pero vienen aumentando y eso implica que la ruta se complique en ese sentido. Bien, secretario, lo dejamos para que entre entonces en ese diálogo con los estudiantes que están reclamando el tema de la ruta escolar. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias, W. Andreina. Buenos días.